Para alcanzar tu máximo potencial, debes diseñar una estrategia que te lleve a crecer. Aquí viene algo muy importante y fundamental, y es que la fe no reemplaza la acción, la inspira. Entonces tenemos precisamente esa responsabilidad dentro de nosotros de cómo diseñar eso que queremos para llevar a cabo esos dones que ya nos han dado. Dios te dio un propósito, ahora diseña el camino. Bienvenidos al podcast de Yo Soy Eleva Tu Ser de expansión de conciencia. Hoy tenemos un tema espectacular, Silvia, y es la ley del diseño. Una ley que nos va a enseñar a diseñar nuestra vida, nuestros objetivos y nuestras metas para que podamos ir caminando hacia eso que queremos y soñamos. Para alcanzar tu máximo potencial, debes diseñar una estrategia que te lleve a crecer. Entonces justamente la ley del diseño nos enseña eso. Si tú alguna vez te has preguntado por qué algunas personas alcanzan sus sueños y avanzan muy rápidamente hacia sus sueños, pues no es porque tienen mucho talento o porque más bien les sobra el talento, sino porque han diseñado su vida, sus objetivos y sus metas. Eso los ha llevado a maximizar todo el potencial que ya tenían, pero también cualquier persona que se decida a diseñar su vida, pues esto lo va a llevar a que logre cualquier objetivo que se proponga. Qué poderoso, y de verdad que me encanta, porque esta ley, que es la sexta ley del libro, las 15 leyes indispensables del crecimiento de nuestro mentor John C. Maxwell, pues realmente nos va a agregar valor, nos va a enseñar a diseñar nuestra vida, a tener claridad de lo que queremos y cómo en todas las áreas de nuestra vida estructurarlas y tener claro ese plan de acción y de crecimiento que podemos alinearnos para llegar a eso que queremos. Y eso me encanta, porque dentro de ti ya existe esa versión más grande, esa versión realmente más sabia, con ese potencial, con esos talentos y preparada para cumplir eso que quieres. Y la pregunta es, ¿esa versión está siendo construida cada día o está esperando que las circunstancias cambien? Porque realmente es muy importante desde ya tener claridad, eso que quiero y ese diseño, esa estructura para lograrlo. Porque el futuro que anhelamos no se descubre por accidente, realmente se diseña intencionalmente. Así que me encanta, porque sé que hoy vamos a aprender mucho, hoy nos vamos a llevar herramientas poderosas para desde ya, en todo el engranaje de todos estos podcasts, precisamente complementa todo lo que hemos aprendido para diseñar eso que queremos. Y me encantaría, Sebastián, que tú nos compartieras qué significa realmente la ley del diseño. Silvia, qué buena pregunta, porque es que la ley del diseño nos enseña que el crecimiento no sucede por casualidad. Realmente, las personas que deciden crecer diseñan su vida y diseñan un plan de crecimiento. Hemos hablado en estos podcasts anteriores sobre el crecimiento y todos estos episodios de podcast es del crecimiento, porque el crecimiento es fundamental. Tenemos que tener una mentalidad de crecimiento siempre. Entonces la ley del diseño nos enseña que debemos diseñar, valga la redundancia, diseñar nuestra vida, pero también cómo empezar a crecer. Entonces ahí es donde empieza lo que significa realmente la ley del diseño, que tenemos que sentarnos a diseñar un plan de crecimiento. ¿Cuál es mi plan de crecimiento? ¿Qué voy a hacer todos los días que se convierta en un no negociable para mí? No negociable es algo que sí o sí lo debo hacer y lo voy a hacer a pesar de cualquier cosa. Asimismo debemos diseñar un plan. Entonces en nuestro plan, para darles un ejemplo de crecimiento, podemos decir, ok, voy a leer 3 o 4 páginas diarias, sí o sí, todos los días, de lunes a domingo, por ejemplo. Ahí va tu primer plan de crecimiento, ¿sí? Leer 4 o 5 páginas diarias, luego vamos aumentando, pero también vamos a agregarle ese plan de crecimiento. Voy a escuchar un podcast, el podcast de Yo Soy Eleva Tu Ser, todas las semanas, ¿vale? Eso también es fundamental, porque eso te empieza a llevar a tener una mentalidad fuerte, una mentalidad poderosa. También en tu plan de crecimiento puedes incluir rodearte de personas de crecimiento, buscar la manera de encontrar personas de crecimiento. Porque mira, los sueños inspiran, Silvia, inspiran muchísimo, pero debemos también ser aterrizados y también saber que los sistemas son los que nos llevan a lograr cualquier objetivo. Si nos damos cuenta, en todo se debe llevar un sistema, un plan. ¿Cómo se va a construir, por ejemplo, un edificio? Antes de construirlo ya tienen un diseño y ya saben
dónde va a ir cada pieza, dónde va a ir cada bloque, así mismo en nuestra vida. Entonces, los diseños son muy importantes y eso es lo que significa la ley del diseño. Y aquí, Silvia, quiero que tú nos compartas algo muy poderoso para complementar esto que yo estaba diciendo sobre la ley del diseño. Y es por qué tantas personas desean crecer, pero pocas lo logran. Bueno, qué grandiosa pregunta, porque precisamente a veces confundimos deseo con estrategia y a veces queremos resultados diferentes haciendo lo mismo, pero la única forma de tener resultados diferentes en la vida es hacer cosas diferentes y esto pues va a ampliar nuestra vida. Entonces, esto me hace compartir una analogía precisamente de la diferencia de una persona que diseña su vida y que logra resultados a una persona que no. Porque precisamente la persona que diseña su vida, que hace un vision board, que hace un mapa de sueños, que elige eso que quiere en su vida en las diferentes áreas y que todos los días se traza un plan colocando acción específica media hora al día, es que a los 5 años esa persona que diseñó su vida y que todos los días colocó media hora enfocado a eso que quería, accionable para avanzar en esa meta y en ese sueño, precisamente en 5 años va a tener un resultado diferente a la persona que no diseñó su vida y que va a seguir de pronto en el mismo punto en el que se encuentra. Entonces, esto es lo poderoso de la ley del diseño. Entonces, ¿por qué tantas personas desean crecer pero pocos lo logran? Porque realmente esperan que el tiempo produzca crecimiento, cuando en realidad el tiempo solo amplifica nuestros hábitos. Entonces, realmente, ¿qué hábitos estoy formando? O sea, ¿cómo estoy diseñando mi vida? Una persona puede pasar 10 años ocupada, pero aún así no tener crecimiento significativo en su vida. Entonces, lo que ocurre realmente, Sebastián, ese crecimiento es la intencionalidad. Es la intencionalidad acompañada de esa acción específica a eso que yo quiero, a ese diseño que estructuré en mi vida. No es el paso de los años lo que te hace crecer. Realmente es lo que haces a través de esos años. Y hay una frase que amo de John Maxwell que dice: realmente que cada día pues vas a tener más edad, pero no significa que vas a estar creciendo cada día, porque la única forma de estar creciendo a medida de tus años y de la edad que tenemos es siendo intencionales en nuestro crecimiento. No quiere decir que mañana vas a ser mejor sin hacer nada, pero si siendo intencional, cómo mañana se va a desarrollar esa mejor versión en ti. Así que cada día, cuando eres intencional, puede acercarte a tu mejor versión, o cuando no diseñas tu vida puede alejarte de ella. Y eso me lleva, Sebastián, a que nos compartas un poquito cuáles son los elementos fundamentales para desarrollar una vida de crecimiento. Claro, Silvia, qué poderoso lo que Silvia nos compartía. Y esta pregunta es muy fundamental para complementar esto y para complementar esa ley del diseño que desde hoy vas a empezar a utilizar. Hay 3 elementos fundamentales que nos van a llevar a diseñar la vida que realmente nosotros queremos vivir. Esos 3 elementos son los siguientes. El elemento número 1 es claridad hacia dónde quieres llegar. Debes tener una visión clara hacia dónde quieres llegar y lo que quieres lograr. El segundo es un plan de acción específico escrito a mano, en un papel, en una agenda, donde puedas ver y puedas saber, identificar y puedas hacerle seguimiento a ese plan de acción. Este plan de acción te va a dar estructura y esta estructura pues te va a dar claridad absolutamente de lo que tienes que hacer cada día, esos pequeños pasos, esas pequeñas acciones que te van a llevar y a encaminar a lograr ese objetivo. Y el tercer elemento que me encanta, y no porque sea el tercero es el menos importante, es muy importante ese elemento y es la disciplina. La disciplina es la que te va a llevar sí o sí a lograr esos objetivos, porque ya lo hablamos en el podcast anterior, que cuando una persona puede tener mucho talento, pero si no tiene disciplina, oye, no va a ir a ningún lado, porque la disciplina es la que te hace moverte hacia esos objetivos. Silvia, entonces me encanta, porque cuando estos 3 elementos juntan, el crecimiento deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad. Ahí nos damos cuenta que el crecimiento no se construye solamente con intención. Todo el mundo tiene muy buenas intenciones y tenemos muy buenas intenciones, pero el crecimiento se basa en estructura y esto es fundamental para que nosotros podamos tener una vida diseñada de crecimiento y una vida enfocada a nuestros objetivos y a nuestras metas. Y algo que me encantaría que Silvia nos pudiera compartir y transmitir es qué papel juega Dios en el diseño de nuestro crecimiento.
Wow, esta pregunta me parece que complementa todo. Y es que realmente tú tienes un potencial único. Y Dios nos ha dado talentos, dones, realmente un potencial ilimitado dentro de cada ser. Pero también está en nosotros esa responsabilidad del libre albedrío y elegir hacerme responsable de utilizar esos dones, esos talentos, es realmente ese potencial al servicio de tu crecimiento y al servicio de otras personas, a la transformación de tu cambio interior y también a esa transformación exterior. Entonces allí viene algo muy importante, que es hacernos responsables de convertirnos en quien estamos llamados a ser para servir en ese gran potencial que ya Dios puso en ti. Aquí viene algo muy importante y fundamental, y es que la fe no reemplaza la acción, la inspira. Entonces tenemos precisamente esa responsabilidad dentro de nosotros de cómo diseñar eso que queremos para llevar a cabo esos dones que ya nos han dado. Si es que somos aquella persona que de pronto, por miedo a reconocerlos y a ser intencional en nuestro crecimiento, los enterramos y los dejamos ahí. O si somos aquellos que los usamos, los multiplicamos y servimos representando esa esencia divina que ha puesto esa grandeza dentro de nosotros. Y realmente podemos pedir dirección divina, pero está en nosotros comprometernos a aprender, a crecer, a servir, a utilizar todos esos recursos internos que ya tenemos y confiar en que los podemos hacer. Y esta ley del diseño pues precisamente nos lleva a eso, a tener un paso de acción claro para formar esa mejor versión de ti y estructurar eso que tú quieres lograr. Cuando alineamos nuestros planes con los principios correctos, realmente es cuando empezamos a caminar en coherencia a eso que queremos. Entonces es ese plan claro que quiero, ese pensamiento, afirmarlo en mí, pero esa intencionalidad y esa acción que voy a poner. Y esa coherencia, pues precisamente me va a llevar a avanzar. Así que la inspiración puede venir de esa grandeza divina que habita dentro de nosotros, pero realmente la construcción se lleva paso a paso, día a día. Y cada decisión consciente es una oportunidad para honrar cada paso del potencial que hemos recibido. Y esto es lo más valioso. Claro que sí. Mira, Silvia, esto me encanta porque todas las personas debemos descubrir ese gran potencial que tenemos dentro. Si ponemos esa intencionalidad en descubrirlo, lo descubriremos. Ayer estábamos hablando con Silvia sobre algo que le contaba, de una historia de una gran escultura que se llama el Miguel Ángel. Es una obra de arte creada en mármol, pero cuando este Miguel Ángel Buonarroti, que fue el diseñador de esta gran obra de arte, escultura, la empezó a crear, vio un gran bloque de mármol. Entonces él fue y dijo, ok, quiero crear algo con este bloque de mármol. Y un niño lo estaba viendo, fue a su taller el niño y lo vio con ese bloque de mármol y le dijo que qué iba a hacer. Y él le dijo, voy a hacer algo para la historia. Y el niño se fue. Cuando Miguel Ángel Buonarroti terminó su obra de arte, su escultura, el niño volvió al taller de él y le dijo, Miguel Ángel le dijo al niño, oye niño, ¿qué te parece lo que creé, lo que hice? Y el niño le dice, es sorprendente. ¿Cómo sabía usted que ese hombre estaba dentro de ese gran bloque de mármol? Entonces esto nos da la enseñanza de que todos sabemos que tenemos un gran potencial dentro, solamente tenemos que esculpirlo paso a paso. Esas pequeñas acciones diarias nos van a llevar a lograr descubrir esa gran obra de arte que somos, que tenemos dentro, y ese gran potencial que está esperando ser descubierto y que desde hoy lo pueden empezar a hacer diseñando su vida tal cual como quieren que sea. Qué poderoso y me encanta, de verdad qué analogía, cómo representa esta ley del diseño y ese potencial que habita dentro de cada uno de nosotros. Me encantaría que nos compartieras cuál es el mayor error que cometemos al diseñar nuestro crecimiento. Esta pregunta es muy valiosa y muy importante porque creemos a veces que para tener grandes resultados o resultados extraordinarios necesitamos hacer grandes acciones diarias y resulta que no.
para empezar a tener cambios en tu vida, tú necesitas o requieres pequeñas acciones bien encaminadas con disciplina que te lleven a lograr esos objetivos. Es más poderoso una persona que todos los días hace algo repetidamente, pequeñas acciones repetidamente en el tiempo, que una persona que hace hoy una cosa y en un año hace otra y luego en 2 años hace otra y así, porque ahí no va a haber ningún tipo de crecimiento. Pero es más poderoso, para ponértelo así súper claro, es más poderoso una persona que empieza a leer un libro y se lee 5 páginas diarias, 5 páginas diarias, 5 páginas diarias sin fallar. En el tiempo habrá leído un libro muy rápido, ¿sí? Pero no una persona que dice, ok, me voy a sentar a leer hoy 25 páginas diarias. Y lee hoy 25 páginas, guarda su libro y en un año vuelve a leerlo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que las pequeñas acciones bien encaminadas nos llevan a grandes resultados. Una de las cosas también fundamentales es que empieces a reflexionar sobre todo lo que te pasa en tu vida. ¿Por qué? Porque la reflexión te lleva a aprender doble. Primero, cometes un error, una equivocación, cualquier cosa que te pase y tú analizas, reflexionas, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿O en qué fallé? ¿Cómo puedo mejorar? Ahí empiezas a tener un crecimiento, una evolución, una experiencia. Igualmente cuando haces algo bien, es muy importante también que lo reflexiones. Cuando las cosas te salen bien, haces algo que te salió, que tú dices, wow, me salió súper bien, lo hice muy bien, siéntate y reflexiona y di, oye, ¿qué hice diferente aquí que me salió bien hoy a alguna vez que lo hice y me salió mal? Eso te empieza a dar experiencia en tu mente y te empieza a dar crecimiento verdadero. Entonces la reflexión es muy, muy importante. Porque muchas personas sobreestiman lo que pueden hacer en un día y subestiman lo que pueden llegar a hacer en 3, 4 o 5 años. Ahí es donde está la gran diferencia. El secreto está en la acumulación de hábitos positivos diarios. Silvia, para profundizar ya en este tema, si alguien quiere comenzar hoy a aplicar la ley del diseño, ¿qué podría hacer? Bueno, a mí me encanta porque esto ya pasa a la acción, esto ya pasa precisamente a hacer de este aprendizaje una inmersión y llevarlo a mi vida práctica. Y es con algo muy importante y sencillo, con hacer esa parte de introspección en mi vida y qué es lo que quiero, qué es lo que quiero ser, qué es lo que quiero lograr, porque a veces hay personas que desean muchas cosas pero no tienen claro lo que quieren ser, no tienen claro lo que quieren lograr. Y esto es lo más importante, porque esa claridad te va a dar un enfoque, esa claridad te va a dar dirección y pues empezar cada día a diseñar hábitos, estrategias y metodologías que te van a acercar, así sea como lo decía ahorita Sebastián, con pequeñas acciones que te van a acercar a eso que tú quieres lograr, a eso que tú quieres ser, a ese llamado y a confiar en ese potencial que ya habita en ti y cómo desarrollarlo y ponerlo al servicio. Pues no se trata de hacerlo perfecto, de querer empezar por cosas grandes, de querer tener el tiempo perfecto para iniciar, sino que se trata de que tomemos decisiones alineadas, enfocadas y pequeñas acciones que sean consistentes. La ley anterior era la ley de la constancia, de cómo nos enseña que ese hábito diario precisamente va a marcar una diferencia en tu vida y en aquellas personas que no colocan acción. Y realmente, pues esto es muy valioso porque un plan simple ejecutado todos los días, pues realmente vale mucho más que un plan perfecto que nunca se pone en acción. Entonces, aquí viene esa parte donde cada uno de nosotros empezamos a hacernos responsables de generar esa claridad, de generar esa acción, de generar ese aprendizaje y esos hábitos que nos llevan a crecer para lograr eso que queremos. Y es muy, por lo menos, ¿qué otra cosa puedes hacer? ¿Ya hiciste tu mapa de sueños? ¿Ya hiciste tu vision board? Porque les cuento, realmente cuando tú haces tu mapa de sueño, tú le das claridad a tu mente de lo que quieres ser. Tú le das claridad a tu mente a dónde quieres llegar. Tú pones un norte, pero no es hacerlo y dejarlo ahí y ya, sino que hacerlo y estructurar aquellos pasos de acción que tú te comprometes a hacer para que eso se dé. Les cuento muy rápidamente, desde muy pequeña quería darle una casa a mi mamá. Y en mi mapa de sueños lo coloqué hace más de 5 años.
hace más de 5 años. Pero cada día venía trabajando en mi crecimiento, cada día venía trabajando en mi merecimiento, cada día venía trabajando en convertirme en quien necesito ser para recibir las bendiciones que nos pertenecen por derecho divino, alinearnos a esa frecuencia donde ya existen para que eso se dé. Y este año, a la gloria a Dios Padre, que pudimos realmente a mi mamá completarle su casa, estaba viviendo en una casa muy linda, que ese lote donde está la casa esté comprado para ella, y así se cumplen las cosas. Cuando tú colocas claro lo que quieres, cuando lo escribes, te atreves a escribirlo en un mapa de sueños o en un cuaderno, y te atreves a ser intencional en ti, en trabajar en convertirte en quien necesitas ser para alinearte a esa frecuencia donde ya existe, a ese plano de grandeza. Entonces, esto es muy valioso porque esto es lo que te va a llevar a lograr esos resultados que tú quieres en la vida, que ya existen, pero que depende de nosotros realmente hacernos responsables de utilizar ese potencial, de utilizar esas habilidades, de utilizar esos recursos, esos talentos y confiar en ellos y potencializarlos cada día con acciones pequeñas que nos acercan a lo que queremos. Así que tu vida actual es el resultado de los diseños que has utilizado anteriormente y son los resultados que tienes hoy. Y tu vida futuro se va realmente a dar según el diseño que elijas poner hoy en tu vida. Entonces tu futuro será el resultado del diseño y de los diseños que decidas crear a partir de este momento. Y creo que esta ley, la ley del diseño, que nos agrega valor a tener claridad de lo que queremos, a tener realmente ese enfoque y ser intencional coherentemente cada día en lo que queremos, pues siempre nos va a acercar. Incluso Dios y la vida te va a sorprender y te va a dar mucho más de lo que anhelas cuando te atreves a trabajar en ti. La ley del diseño nos recuerda que el crecimiento no es un evento, es un proceso. Así que no basta con tener sueños grandes, no basta con esperar el momento correcto. Debemos diseñar una estrategia para convertir nuestro potencial en realidad. Porque cuando el propósito se une a la planeación y la planeación se une a la acción constante, realmente te vas a encontrar viviendo tu grandeza, tu mejor versión, tu potencial y generando un legado que trasciende en tu vida, en tu entorno y en el mundo. Fue espectacular este podcast, estoy seguro que nos agregó muchísimo valor y desde hoy yo los invito a que diseñen su vida, que empiecen desde hoy a diseñar su vida, porque la pregunta no es si tienes potencial. La pregunta es, ¿estás diseñando la vida que realmente deseas vivir? La invitación nuestra hoy es que sigas estos pasos y todos estos tips que les hemos dado para que diseñen su vida desde hoy y que la encaminen y la enfoquen a lo que realmente quieren, porque sí, les digo que todo es posible para el que cree. Recuerda esto, una vida extraordinaria no ocurre por accidente, se diseña intencionalmente cada día. Hoy te invitamos a que tomes ese tiempo y hagas esas pequeñas acciones diarias y que empieces a diseñar tu vida, porque lo que sí te digo y es que estás para grandes cosas y hay un gran potencial dentro de ti que espera ser descubierto. ¡Qué poderoso! Así que eleva tu vida, eleva tu expansión, tu potencial. Te amo y te bendigo con amor. Te vemos en el siguiente podcast.